Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Chicas, otra vez aquí compartiendo, ¿verdad? Pasajes de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a meditar lo que es el libro de Samuel, primera de Samuel. Viene obviamente después del Pentateuco, vas a encontrar Josué y luego el libro de Jueces y luego ahora sí el libro de Samuel, primera de Samuel, porque hay primera de Samuel y segunda. Ok, ahorita estamos en primera. Muy bien, fíjense, es bien fácil, bien sencillo. Vamos a tratar de hacer una sinopsis. Ustedes ya tienen por ahí, obviamente, pues algunas claves de ahí de citas, ¿ok? Fíjense, el capítulo 1, 2 y 3 hablan de tres personajes bien importantes dentro de las Sagradas Escrituras. El capítulo 1 habla de Ana. Ana, acuérdate, has oído hablar mucho de este pasaje donde Ana era una mujer de Caná que era muy piadoso, ¿verdad? Subía cada año a ofrecer sus sacrificios, ¿verdad? Al templo y tenía dos esposas y una de ellas era Ana. Ana aún no podía procrear hijos, entonces Ana lo que hacía era una oración con todo su corazón a Dios, ¿verdad? Para que le diera que le diera, ¿verdad? Para que le concediera tener un hijo. ¿Y qué hace dentro de su oración tan ferviente que le da a Dios? Le dice que si le da un varón, se lo va a dar como consagrado, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dios, como nos conoce y ve dentro de nuestro corazón, pues la escucha y se apiada de ella y entonces le concede aquí dentro del capítulo 1 pues tener un hijo, ¿verdad? Le pone a Ana el nombre de Samuel. ¿Ok? ¿Quién va a ser Samuel? Pues Samuel va a ser obviamente un gran profeta, ¿verdad? Un gran guía espiritual y me encanta Primera de Samuel porque vamos a ver cómo pide el pueblo de Israel un rey y entonces Dios busca al primer rey que tiene el pueblo de Israel, que es el rey Saúl, ¿verdad? Pero luego el rey Saúl cae, ¿verdad? En pecados, los vamos a tratar de meditar y entonces pues Dios se busca otro rey conforme su corazón, ¿verdad? Y es como busca al rey David. Pero ubicándonos nuevamente a Ana y a Samuel, pues entonces Ana en el momento que ya debe de entregar a Samuel, pues obviamente va y lo deja al templo en las manos del sacerdote Elí, ¿verdad? Que era el que estaba ahí en el templo. ¿Qué pasa? Me recuerda mucho, ¿se acuerdan de Jacobé, la mamá de Moisés, cuando hubo aquella persecución de los bebés, ¿verdad? Y esta mamá de Samuel pone a su bebé Samuel en el río, ¿verdad? Pero lo pone muy protegido, ¿verdad? Porque sabía que estaba la hija del faraón, ¿verdad? Bañándose. Y entonces, pues bueno, lo entrega y Dios obviamente se lo regresa, ¿verdad? Se lo regresa como, pues que la hija del faraón busca quien lo pueda amamantar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se lo regresan, pues son las cosas que Dios hace cuando uno entrega, ¿verdad? Eso es lo que quiere Dios, que tú te desprendas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él pueda regresar todo ese desprendimiento que tú hiciste, ¿verdad? En amor a Él. Entonces, ahí está esta entrega y entonces Dios la hace más fecunda, tiene más hijos, Ana. Entonces viene el capítulo 2 y el capítulo 2 habla precisamente de este sacerdote Elí, ¿verdad? ¿Quién era este sacerdote Elí? Obviamente era de la familia de Aarón, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene dos hijos y estos dos hijos pues no eran como el sacerdote Elí. ¿Qué pasa? Pues andaban con mujeres, no respetaban las ofrendas que se hacían en el templo para Yahvé. Imagínate ese pecado tan grande, ¿no? De transgresión.
Entonces, ¿qué pasa? Que Elí no los reprendía, no los corregía, o sea, hacía todo, o sea, sabía porque escuchaba que hacían todo esto, pero no ponía una corrección, ¿verdad? Correcta, vaya la redundancia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues crecieron estos hijos, ¿verdad? Siendo tan pecadores, y entonces, pues Dios obviamente nos entrega a nuestros hijos para que nosotros también los corrijamos, ¿verdad? Para que nosotros los llevemos por el camino de Dios. Eso es lo que quiere Dios, ¿verdad? Por eso tener nosotros hijos, pues es una responsabilidad para nosotros, pero en cuanto a tratar de ser testimonios vivos, ¿verdad? Del amor de Dios, para que ellos también puedan conocer a este Dios tan bello, tan creador de todo y de todos, y poder crecer en el Espíritu, ¿verdad? Y como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si buscas el reino de los cielos, todo lo demás se te dará por añadidura, ¿ok? Entonces, viene una condenación, ¿verdad? De Dios a este sacerdote Elí, y viene precisamente en el capítulo 10, versículo 28. Perdón, capítulo 2, versículo 28. Dice: escogí a tu familia entre todas las tribus de Israel para que fuesen sacerdotes, ¿sí? Y concedí a la familia de tu padre que viviera de los sacrificios de los israelitas. ¿Por qué este desprecio de mis sacrificios y mis dones que yo mandé se ofrecieran en mi casa? ¿Por qué te has preocupado más de tus hijos que de mí? Ahí está perfectamente el mensaje. Hay veces que nosotros amamos tanto a nuestros hijos, pero eso es un amor correcto, o sea, los amamos, pero una cosa muy distinta es dejarlos hacer lo que ellos quieran, una cosa muy distinta es no poner disciplinas, ¿sí? O sea, entonces es como idolatrarlos, es como una idolatría hacia nuestros hijos, ¿no? O sea, incluso hay veces que decimos, no, pues yo me muero, o sea, ya, no, pues no te tienes que morir, o sea, nuestros hijos son prestados y nuestros hijos Dios nos pone a nuestro cargo para que los encaminemos hacia Él, porque solamente encaminados hacia Él van a descubrir la verdadera felicidad, esa vida en abundancia, ¿verdad? Y todo lo demás, todas las bendiciones, pues Dios los hará traer, ¿verdad? A su persona. Entonces ahí está, por eso dice el versículo 30, por eso Yahvé, Dios de Israel, dice: yo había prometido que tu familia y la familia de tu padre me sirvieran como sacerdotes para siempre. Pero ahora, lejos de mí alejo de mí tal cosa, porque a los que me honran, yo los honro, pero a los que me desprecian, yo los desprecio. Mira que vienen días en que te derribaré a ti y a tu familia. Ya no habrá ancianos en tu familia. Verán a sus rivales bendiciendo a Israel desde el templo, y ellos no llegarán ancianos. Aquí está esta condena, ¿verdad? De Elí y de su familia. Dice el versículo 34, te servirá de señal lo que va a pasar a tus dos hijos, en el mismo día morirán los dos, yo me elegiré un sacerdote fiel que obre según mi corazón, dice Yahvé. ¿Ves qué hermoso? O sea, no, de verdad que esto nos enseña de veras a amar a nuestros hijos, pero también saber lo que están haciendo, también corregirlos. O sea, es nuestra misión aquí en la tierra, ¿verdad? Mostrar ante Dios unos hijos que tú has preparado hacia Dios, que tú les has enseñado ese camino, ¿verdad? Muy bien, vámonos al capítulo 3, donde habla ahora de Samuel propiamente. Dice, el niño Samuel estaba al servicio de Yahvé y vivía junto a Elí. O sea, Samuel, este niño, era completamente diferente a los hijos de este sacerdote, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se estaba preparando, ¿verdad? Dios estaba esperando ese momento para tener ese encuentro con Samuel. Y ya viene más abajo a partir del versículo 6. ¿Se acuerdan de aquellas palabras que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha? Pues son precisamente las que Samuel le dijo a Yahvé cuando Yahvé le hablaba. Samuel, Samuel.
¿Y qué hizo Samuel? Inmediatamente estuvo sus oídos, inmediatamente, habla Señor que tu siervo escucha. Ahí está en el versículo, es el versículo 9. Muy bien. Y viene lo que le dice a Samuel. Dice el versículo 11. Y dijo Yahvé a Samuel, voy a hacer en Israel una cosa tan tremenda que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Pues voy a cumplir contra Elí todo cuanto he dicho contra su familia. Tú le anunciarás que yo condeno a su familia para siempre, porque sabía, fíjense, porque sabía que sus hijos ofendían a Dios y no los ha corregido. ¿Ok? Entonces ahí está esta profecía, ¿verdad? Que Samuel se va a encargar de darle a este sacerdote Elí, a pesar de que este sacerdote Elí era tan bueno, ¿no? Y tan piadoso. Aún así, Samuel va a dar este mensaje. Y Elí lo esperaba de cierta manera porque sabía que era un Dios justo y sabía que sus hijos habían pecado. Entonces, de cierta manera, él ya estaba esperando este castigo, ¿no? Y dice el versículo 19, Samuel creció y Yahvé estaba con él. Y Yahvé estaba con él, dice el versículo 19. Y todo lo que Yahvé le decía se cumplía. Todo el pueblo, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había dado pruebas de que era un profeta de Yahvé. ¿Ves? O sea, tú no tienes que enorgullecerte, levantarte. Es Dios que te va a dar ese poder en tu boca, te va a dar palabras, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la gente escuche su palabra por medio de ti. O sea, Dios te va a engrandecer, pero si tú eres humilde de corazón, ¿verdad? Y sigues haciendo y escuchando la palabra de Dios. Vámonos al capítulo 4, y el capítulo 4 me encanta porque habla que la gloria de Dios se va, ¿verdad? Se va del pueblo de Israel. ¿Por qué se va la gloria de Israel? ¿Por qué? Porque los israelitas empezaron con una indiferencia, con un alejamiento de Dios, y sabemos que si hay un pecado en nuestro corazón, pues ese pecado corta la comunión que nosotros tenemos con Dios. Entonces no es que Dios se aleje de nosotros, sino que el pecado es el que aleja la comunión que tenemos con Dios, ¿sí? Entonces no podemos nosotros sentir esa presencia de Dios, sentir la gloria de Dios en nuestra vida, que ilumina toda nuestra vida y ilumina pues a donde tú vas, ¿no? Es esa gloria que hace que los demás se contagien, esa alegría, esa felicidad de una vida plena, ¿no? En el espíritu, que entonces busca por añadidura que todo lo demás esté bien. Entonces es ahí donde los israelitas estaban decayendo en su fe estaba decayendo, estaba declinando esa fe, y era que entonces empezaron las derrotas, ¿verdad? Contra sus enemigos. Y entonces vienen los filisteos eran un pueblo muy aguerrido, ¿sí? Entonces ellos eran los enemigos de los israelitas. Entonces, ¿qué pasaba? Que habían tenido una primera derrota, ¿ok? Entonces ellos, ¿qué dijeron? No, pues tenemos una derrota, vámonos a traer el arca de la alianza para que nos acompañe, ¿no? Y la hicieron traer de Silo, donde estaba el arca de la alianza. ¿Y qué pasa? Pues que ellos se creyeron muy seguros, ¿no? De que ya iban a tener una victoria segurísima. ¿Y qué pasa? Pues no, dice el versículo, fíjense quién le pusieron la muestra, dice el versículo 7, los filisteos se atemorizaron, pues decían, su Dios ha venido al campamento, pobres de nosotros. O sea, había más fe en los filisteos en ese momento que ni en los propios israelitas, ¿sí? O sea, los filisteos sabían que estaba el poder del Dios de los israelitas que les daba las victorias segurísimas, ¿sí? Y entonces ellos aún y que sabían del poder de Dios, ellos se fueron a la lucha. ¿Y qué pasó? Obviamente que ganaron. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron el poder de Dios y los israelitas estaban decayendo en su fe, ¿ok? Llevaban el arca de la alianza, pero la llevaban como un amuleto. O sea, como cuando traes tu rosario, ¿no? Y que crees que trayéndolo en el carro te va a dar buena suerte, ¿no? O teniéndolo en tu recámara, pues vas a estar bien.
Ojo, el rosario nos recuerda a nuestra Santísima Virgen María. Nosotros hacemos meditación, hacemos el rosario, la oración, este rosario tan hermoso que representa ese amor que nos recuerda. No estamos atesorando el material con el que está hecho el rosario, ¿ok? Estamos viendo más allá de lo que representa, ¿sí? O sea, a mí me representa que me recuerda que tengo nuestra Santísima Virgen María, que es una gran intercesora, ¿verdad?, de nosotros con nuestro Dios, ¿ok? Entonces, pero no es un amuleto, nosotros vemos más allá, o sea, nosotros nos recuerda que la tenemos bien presente, que donde está nuestra Santísima Virgen María, está nuestro Señor Jesucristo, y donde está nuestro Señor Jesucristo, está nuestra Santísima Virgen María, ¿ok? Entonces, eso es lo que los hizo a los israelitas, pues, perder, ¿verdad? Perder estas guerras. ¿Y qué pasa entonces? Viene el versículo 11, donde habla de que el arca de Dios fue capturada, ¿sí? Murieron los 2 hijos de Elí, ¿ok? Fíjense, aparte de que fueron derrotados los israelitas, se llevaron el arca de la alianza al pueblo de ellos, al terreno, a todo el territorio de ellos, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Al momento que el sacerdote Elí le trae la noticia de que han muerto sus hijos y que se han llevado el arca de la alianza, ahí el sacerdote Elí cae muerto, ¿sí? Cae muerto. Entonces se cumple esta profecía del capítulo 3, versículo 11 que acabamos de ver, ¿se acuerdan? Muy bien. Entonces, hasta ahí termina el capítulo 4, viene el capítulo 5 y el capítulo 6, que me encantan porque el capítulo 5 y 6 habla de cómo Dios hace que su nombre, obviamente, no se ponga al nivel de las idolatrías paganas, ¿no? El capítulo 5 habla de cómo los filisteos llevaron el arca de la alianza, ¿verdad?, que representaba el poder de Dios, ¿verdad? Entonces la llevaron con sus ídolos. Entonces, ¿qué pasa? Que al otro día amanecían los ídolos tumbados hacia abajo, ¿no? O sea, con la cabeza en el suelo. Y entonces los volvían a levantar, ¿y qué pasaba? Pues iban y veían y estaban destrozados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Empezó también a haber una clase de tumores en toda la gente, moría la gente, les salían tumores y morían. Entonces empezaron a tener miedo, a decir que esta era producto de tener ahí esa arca de la alianza, que era el poder del Dios de los israelitas. Entonces, que consultaron a sus guías, ¿verdad?, los filisteos, y los mismos sacerdotes de ellos, pues la regresaron a los israelitas, pero antes le pusieron una serie de ofrendas ahí en oro, ¿verdad?, representando, pues obviamente, pues todos estos tumores, estas cosas que había, ¿verdad?, en ese momento. ¿Qué pasa? Pues entonces la suben a una carreta tirándola, ¿verdad?, con unas vacas, ¿verdad? Y las vacas solitas llegaron hasta el lado donde estaban los israelitas, ¿sí? Entonces, los israelitas, ¿qué hicieron? Imagínense, al divisar que venía el arca de la alianza, que había sido devuelta por los filisteos, pues se emocionaron, ¿verdad? Se emocionaron a tal grado que hubo ahí gente que empezó a ver hacia adentro el arca de la alianza. ¿Y qué pasó con ellos? Muertos al instante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está por encima de todo y de todos, ¿ok? Entonces Dios iba a hacer respetar su santo nombre. Por eso es el capítulo 5 y el capítulo 6, ¿ok? Se respeta el nombre santo de Dios. Muy bien, hasta ahí es el capítulo. Nos vamos al capítulo 7.
En el capítulo 7 habla de cómo Samuel levanta al pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, el pueblo de Israel acude con Samuel ante estos derrotas tan grandes, ¿verdad? Y entonces Samuel, por ejemplo, vemos en el versículo, en el versículo 3, donde dice, entonces Samuel se dirigió al pueblo diciéndoles, si ustedes vuelven a Yahvé con sinceridad, ¿sí? Dice, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las imágenes, mientras ustedes permanezcan fieles, fíjate, fieles a Yahvé, sirviéndole solo a él, Yahvé los librará de los filisteos. Es como procurando estar en comunión con Dios, procurando ser partícipes de su gloria. Es como vamos a sentir todas estas bendiciones que se dan por añadidura, que son promesas de Dios, estar con Él y nada más que para Él, alimentar nuestro espíritu para que nuestro cuerpo esté fortalecido, ¿sí? Y entonces empecemos nosotros empezar a vivir, empezar a ser nuevas personas, nuevas criaturas, ¿ok? En el espíritu, ¿sí? Y que lo que nosotros hayamos sido antes, pues queda olvidado y empieza a ser una persona nueva con un corazón nuevo, como dice Jeremías capítulo 31, versículo 31, que dice Dios, yo quiero que ustedes tengan los mandamientos en su corazón. Fíjate qué belleza, o sea, del corazón donde nacen todos estos sentimientos, ¿no? Todos estos frutos del Espíritu Santo que nos habla las cartas de Pablo, esa carta de Gálatas, por ahí del capítulo 4 y 5, ¿no? O sea, qué belleza. Entonces es ahí donde empieza Samuel a hacer esta intercesión a Dios por los israelitas, ¿verdad? Viene el versículo 5, dice Samuel reúne a todo el pueblo y empieza a rogar a Yahvé por el pueblo de Israel. Y luego, ¿qué empieza a hacer Samuel? Empieza a decirles que se arrepientan y el pueblo se arrepiente, el pueblo acepta que se ha arrepentido y empiezan obviamente a hacer una purificación, ¿verdad? Como les había dicho Samuel, a quitar todas estas idolatrías, todas estas paganismos, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestras casas. ¿Cuántas veces nosotros nos regalan un amuleto que es que para la buena suerte, ¿no? Y la tenemos allá dentro de nuestra bolsa y luego lo empezamos a atesorar, ¿verdad? Empezamos a pedirle a eso, ¿verdad? Que nos conceda lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos, ¿no? ¿Cuántas veces vas a las casas y ves limones, ¿no? Limones dentro del agua y ¿qué es eso? Y te dicen, no, pues es que es para la buena suerte. Y que ajos, ¿no? En la puerta, la entrada de los negocios y todo esto. Todo eso es pura idolatría. Precisamente a eso se refiere Dios. Precisamente a eso se refiere Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra fe bien puesta únicamente en Dios. Únicamente, nada más, ni en nuestro esposo, ni en nuestros hijos, ni en nadie, en Dios. Y todo lo demás, repetimos, se nos dará por añadidura, ¿ok? Entonces, bien claro, no vayamos a creer que nosotros no somos idólatras. Hay que hacer una limpieza de los cuarzos, de todas estas pulseras o estas medallas, ¿no? Que una cosa es que las traigas como para que se vean bien, porque te quieres ver guapa, no sé. Y otra cosa muy distinta es que creas que te va a quitar las malas vibras, que te va a traer suerte. Ojo, nada de eso. Leo Deuteronomio por ahí del capítulo 17, léelo, todo Deuteronomio, si puedes leer Deuteronomio, léelo, ahí vas a encontrar muchas respuestas. Vámonos al capítulo 8, el capítulo 8 me encanta porque habla precisamente de que el pueblo de Israel pide un rey. O sea, fíjate cómo teniendo a Dios, a su rey, así, a sus pies, así, a sus necesidades, para sus guerras, para estar con ellos hasta donde quiera que fueran. Ellos veían que todas las naciones tenían un rey y ellos también querían un rey.